Ya estamos de vuelta a las 8:45 y como le habíamos ofrecido, hoy nos acompaña el todavía ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Es el ministro dimitente porque esta mañana se anunció que había presentado ya su renuncia ante el presidente de la República. El presidente ha dicho que él le solicitó esa renuncia. Ya se sabe quién será su sucesora. Es una persona que él mismo había nombrado como viceministra antinarcóticos. Es Eunice Mendizábal. Pero en tanto se da el nombramiento de la nueva ministra y se acepta la renuncia ya presentada del señor López Bonilla, él se encuentra todavía al frente del cargo y en esa condición se presenta delante de las cámaras del Canal Antigua para recibir nuestras preguntas. La primera que yo le hago, señor ministro, y si Quique me disculpa que me sirva la primera cucharada, es ¿por qué le forza al presidente a renunciar? Bueno, esto es parte de una reunión que tuvimos hace un par de semanas en el Gabinete de Gobierno, en donde se discutieron algunas líneas de acción que podríamos trabajar para ir administrando crisis y en la línea de ir transparentando procesos, de ir administrando esta situación, surgió la idea de lo que se ha hecho también en muchos otros lugares, en donde reajustes de gabinete pueden dar una sensación de que estamos tomando acciones como corresponde. Pero y dentro de eso, el presidente no le pidió la renuncia a todo su gabinete. Y dentro de eso se la pide a usted. Dentro de eso, la idea es que todos los ministros y todos los secretarios presenten su renuncia y que en un momento de análisis posterior, entonces se van a ver algunas áreas que podrían ser sensibles y en donde el presidente acepta la renuncia de los miembros del gabinete. Es decir, han presentado la renuncia ministros y secretarios y lo que se ha hecho ahora es hacer efectivas algunas de ellas. Pero hoy escuchábamos, bueno, las declaraciones del presidente, ¿sí? Nos dicen que sí, aunque efectivamente lo hizo, él no solo escogió cuáles sí quería ejecutar, sino que además en particular dice, bueno, la del ministro de Gobernación la tenemos que ejecutar, pero se va también un viceministro. Y de alguna forma tenemos que poder entender por qué esos dos funcionarios de ese ministerio salen cuando de otros ministerios que están también, que les declararon ante juicios con lugar, de ellos no salieron. Sí, bueno, en este caso hay una lógica. Y es que quien asuma la responsabilidad de la cartera necesita tener a alguien de su entera confianza, por así decirlo, ¿verdad? Para poder trabajar en el primer viceministerio, que es el de seguridad. En este caso, el presidente decide que sea Eunice Mendizábal, que era la quinta viceministra, para que asuma en mi lugar la cartera y entonces ella está en la libertad de poder nombrar a alguien más. Esta es la razón por la cual vamos en la misma línea en una renuncia de ministro y viceministro. ¿No le quitaron a usted la visa los estadounidenses? No tengo ninguna, en este momento, como lo decía, siempre hay comunicaciones, este es un tema que ha estado circulando, pero en el caso mío no tengo ninguna. ¿Eddie Juárez sí recibió ya la comunicación del retiro de su visa? No sé tampoco si él ha recibido algún tipo de comunicación. No lo sabe. Sí. Pero hablando de esa misma línea, hace 3 semanas más o menos, viajan a Washington, D.C., sí, justamente con la quinta viceministra, con la viceministra Eunice Mendizábal. Y justamente para hablar de temas de drogas y toda la política general de drogas que hay. Sí. Se venía ya hablando acerca de alguna transición y era un proceso que ya está empezando a darse desde hace 3 semanas cuando viajan juntos a Washington. No. Viajamos juntos a Washington para cubrir una reunión extraordinaria de ACICAD, que es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, el programa antinarcótico de OEA, de la cual Guatemala tiene la presidencia y en este caso yo era el presidente de la ACICAD. Y por supuesto ella que ha sido quien ha trabajado durante estos 3 años y medio construyendo toda la institucionalidad antinarcótica que no tenía el país, siempre viajábamos juntos para este tipo de cosas, entonces no tenía nada que ver este viaje previo que hemos hecho. Y todos los años realmente, para decirlo de esta manera, en abril pues hemos ido al Departamento de Estado a hablar con el embajador Brownfield, que es quien nos ha apoyado más en toda esta línea de trabajo, de estructuración de la institucionalidad antinarcótica del país. Mauricio, usted nos dijo que el presidente recibe su renuncia o acepta su renuncia porque es un tema sensible o es una cartera sensible, dice él. ¿Sensible en qué sentido? ¿Sensible por razones de corrupción o sensible por razones de narcotráfico?
Es sensible desde todo punto de vista. El ámbito de acción del Ministerio de Gobernación es controversial y polémico muchas veces. Aquí vemos no solo el tema de las seguridades de las fronteras hasta las calles, que tiene que ver lucha con crimen organizado también, tiene que ver con gobernabilidad en el país, el tema de autoridad, de ley, de orden y por supuesto todo el trabajo que hace a través de la Policía Nacional Civil en lo que es la investigación criminal que desarrolla el Ministerio Público. Y por supuesto la CICIG en muchos de los casos. Son policías los que están trabajando para soportar eso. Y por el otro lado, el trabajo de la inteligencia civil, que es inteligencia criminal, que también en muchísimos casos es el soporte para judicializar casos en específico que van hacia investigación criminal. Mauricio, pero usted dijo que se desvinculaba del ministerio para ser investigado y que de esa manera se pudieran evacuar todas las dudas. No, yo lo que he dicho es que siempre hay muchas dudas. Y en temas de seguridad, pues es un tema tan popular que todo el mundo aporta ideas y todo el mundo tiene conocimiento sobre ello. Yo lo que he dicho es que si hay necesidad de aclarar cosas, las tenemos que aclarar y qué mejor que estar fuera para decir, miren, lo que haya que aclarar se aclara. Vamos con lo la primera. Importante. Yo he escuchado de competidores de quienes ganaron el contrato de la instalación de videocámaras en el área metropolitana, que ese es un contrato sobrevalorado en $30 millones, eso es lo que dicen. Además es un contrato que favorece a esa empresa porque le ofrece unas ventajas por encima de sus competidores que realmente sacan a los competidores del mercado y hablan de corrupción. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, es un tema que no me daría mucho tiempo para poderlo concretar, pero aquí hay aspectos técnicos, hay aspectos jurídicos y hay aspectos financieros. Y la verdad es que quienes pueden proveer ese servicio de videovigilancia en Guatemala, probablemente 4 o 5 empresas claras, porque debe de tener una red de fibra óptica. Todo el mundo piensa que la cámara es el componente más importante. Y es la red en realidad. Y es la red, es el almacenamiento de datos, hay una serie de cosas que tenemos. Nosotros lo que vemos en eso, y lo aprendimos muy bien, y a través, lo tengo que decir, a través de una consultoría que el mismo sector privado nos facilitó a nosotros una contratación para que pudiéramos definir cosas como pedir arrendamientos, en donde lo que tenemos es una imagen georreferenciada en un punto específico. Aquí no hemos comprado nada. Lo que estamos pagando es por una imagen que se genera en un punto en específico. Y para decir la verdad, pues todas las empresas que quieren hacerlo tocan las puertas y todos dicen que lo pueden hacer. El tema aquí es un tema de cómo se maneja bajo las características que se necesitan cada una de las cosas. Y en ese sentido, entonces, nosotros hemos estado sujetos a la fiscalización del ente fiscalizador del Estado, que es la Contraloría General de Cuentas, que es la que nos ha dado la aprobación para cada uno de los procesos. Aquí lo que ha estado bien claro es, hemos seguido de acuerdo a la ley, el mecanismo que corresponde, que es un arrendamiento, y que además de ello cumple con lo que son los rangos para el valor de una imagen, dependiendo del área en donde se encuentre. Pero la pregunta es, a ver, parte de tu explicación es que hay que hacer el relevo para transparentar lo que ahí está sucediendo. ¿Quiere decir que no era transparente lo que estaba? No, es que yo me estoy refiriendo al escenario completo, ¿verdad? Sí. Aquí nosotros no estamos siendo señalados en este momento. Hay otros focos a través de lo que se evidenció de la línea, lo del IS, lo demás. Es un tema que ha sido general. Pero si se separa, es por evitarle al gobierno una vulnerabilidad Desgaste. más, al presidente de la República una vulnerabilidad más. No necesariamente. El tema aquí, como lo he dicho, la lógica aquí es cómo, y lo han hecho en España, lo han hecho la presidenta Bachelet, se hacen cambios de algunos ministros, no necesariamente porque haya algún señalamiento, alguna implicación. Mauricio López, la sustitución de Mauricio López por Eunice Mendizábal no fortalece precisamente al Ministerio de Gobernación. Lo que está ocurriendo en este momento es una decisión política para atenuar daños al gobierno de la República, en este caso que ya solo va quedando el presidente. Bueno, en este caso esta es una visión política, un concepto político de una decisión que se ha tomado. Recordemos que el presidente es una autoridad electa y nosotros somos designados, fuimos designados por él. Él está en todo su derecho para poderle decir a alguien, yo quiero cambiar. Las razones por las cuales quiera cambiar, él las puede tener en el juego de la maniobra política que él está haciendo para administrar una crisis, porque no es solo un problema del Ejecutivo, es un problema que se ha trasladado a las Cortes, que se ha trasladado al Legislativo. Aquí hay que darle toda una integralidad a ese tema. Entonces, no necesariamente políticos. Sí, claro. No necesariamente va a salir el Ejecutivo. Las suspicacias podrían decir algo como eso, pero no es así. Pero incluso en esa misma línea, se decide dentro de los 5 viceministros por Eunice Mendizábal, que es antinarcóticos. Sí.
¿Es porque hay un reenfoque en esa área? ¿Es porque hay una necesidad de la DEA y del gobierno de Estados Unidos que reenfoquemos en esa área los esfuerzos porque hay una falencia en esa área? ¿Por qué el enfoque en esa área y no en cualquiera de los otros 5 viceministerios? ¿O es porque ahí hay más sospechas? No, al contrario. De colusión con narcotráfico. Yo creo que al final de cuentas, si de algo podemos sentirnos hoy orgullosos, y yo lo puedo decir, porque yo diseñé un plan estratégico para trabajarlo durante 4 años, y puedo decir que las áreas más novedosas fueron 2 viceministerios que creamos para ello. Uno, que es el de tecnologías de la información y comunicación, donde están todos estos procesos de tecnología para trasladar un ministerio del siglo XX al siglo XXI. Y el segundo fue crear un viceministerio antinarcóticos, porque no teníamos nada. Hoy somos líderes regionales en todo lo que hemos trabajado en antinarcóticos, desde la lucha por precursores químicos y destrucción de precursores químicos, hasta el tema de las incautaciones, de la captura de líderes y de un programa, por ejemplo, de helicópteros, en donde acabamos de pasar la auditoría del Departamento de Estado para decir que somos exitosos en eso. Pero Mauricio, todo el tema de precursores y demás entran por las mismas aduanas. Entran por los puertos directamente, no entran por lugares entraban, pasos Quique, ciegos. entraban, porque en el 2012 lo que teníamos estaba inundándose el país con químicos precursores. Las gestiones de Eunice en una reunión en Austria fueron directamente con los representantes de la República Popular de China para tener controles, porque la mayoría de los precursores químicos o venían de China o venían de India, y la gestión fue muy favorable. La han aplaudido a nivel internacional, porque lo que nosotros hicimos le permitió disminuir esa avalancha de precursores químicos hacia México y hacia Centroamérica, que ustedes saben que va para la producción de droga sintética. Entonces, ¿por qué Eunice? Bueno, Eunice ha hecho un trabajo excelente de cero a lo que tenemos hoy en antinarcóticos, pero no solo se ha quedado ahí. Maneja el concepto estratégico del Ministerio de Gobernación, y esto ha sido importantísimo para poderle dar continuidad a algo que tenemos que hacer. Si no es por narcotráfico, vuelvo entonces a mi pregunta inicial, es por corrupción que le están pidiendo al ministro de Gobernación que se separe de la cartera. Y yo le voy a mencionar un caso concreto investigado y hecho público por la revista Contrapoder. Usted lo conoce muy bien. Sí. Es el caso de esa creación de una serie ficticia de talleres a los que se enviaba radiopatrullas, por los que se cobró una gran cantidad de dinero por su supuesta reparación, y ese dinero fue trasladado a diferentes cuentas y a la compra de casas, tanto en Guatemala como a las cuentas en Panamá. El subdirector de apoyo logístico de la Policía Nacional Civil fue destituido o le fue aceptada su renuncia, al estilo de cuando no se les persigue. ¿Cómo responde usted a eso? Bueno, yo respondo a ello que yo tomé el artículo de Contrapoder como una denuncia pública. Salió un día viernes y el día lunes lo adjunté a un oficio que le envié a la señora fiscal general, ahí tengo mi copia, en donde le pedí que actuara de oficio, porque para mí era una denuncia pública, y a partir de eso inició todo un proceso de investigación en la Fiscalía de Delitos Administrativos, que posteriormente pasó a la CICIG. Ese proceso va en marcha. Hay una buena base, digamos, de una investigación periodística. Pero aquí el tema esto es de investigación criminal. ¿Hasta dónde puede llegar un tema como ese? Por otro lado, yo instruí Asuntos Internos, que es una unidad que yo creé como unidad de control interno, a que también se involucrara en poder hacer la investigación. ¿No les llamó la atención porque no se habían enterado de un asunto tan grueso como la desaparición de 10 millones de quetzales de una cuenta de 30? Juan Luis, hay una delegación permanente de la Contraloría General de Cuentas, de la Auditoría Interna. Que tampoco se enteró. De la Auditoría Interna del Ministerio. La verdad es que es muy complejo un ministerio, por ejemplo, en el caso de la policía, que hoy tiene 35,000 efectivos. ¿Cómo ir ordenando algo que no existía y tener absolutamente control de todo eso? Aquí hay 3 niveles. Uno que se da a nivel de una subdirección, porque todo lo que se ha visto hasta el día de hoy son muchos fraccionamientos, en ese sentido son fraccionamientos. El segundo nivel es el nivel de la dirección de la Policía Nacional Civil, y el tercer nivel es el del Ministerio de Gobernación. Entonces, tampoco un ministro puede saber de las facturas, que son por miles de miles. Eso es un tema que se maneja en diferentes niveles, y para eso está la Contraloría, la Auditoría Interna de la Policía, la Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación. Son los cruces que se van haciendo en ese sentido. Los controles están, qué tan efectivos puedan ser, es parte del trabajo que hay que ir afinando en ese sentido. ¿Alguna preocupación de lo que declaró y pudo haber declarado Marjorie Chacón Rosell? ¿Para quién? Para ti. No. Realmente nosotros hicimos un trabajo en donde
en coordinación, digamos, un trabajo muy complejo de protección en algunos momentos para un movimiento que tenía que hacerse, ir a arreglar sus cosas como correspondía. De igual manera, las coordinaciones que hemos hecho para diferentes tipos de operativos desde que nosotros vinimos, todo ha sido... Lo que usted está diciendo es que quiero que lo entienda mi audiencia. Sí. Lo que usted está diciendo es que las fuerzas de seguridad civil guatemaltecas le brindaron protección a una mujer acusada de narcotráfico y lavado de dinero para que ella se presentara ante las autoridades estadounidenses o resolviera su situación legal. ¿En coordinación aquí es con el gobierno de Estados Unidos? Un tema manejado con la dirección precisamente de en Guatemala. Es un tema que trabajamos, como hemos trabajado en otros casos muy específicos, en donde lo que hacemos es una coordinación, porque es la autoridad nacional. De igual manera, es como ellos tienen un equipo de la misma Policía Nacional Civil, que es el equipo SIU, que opera con ellos bajo conocimiento del Ministerio de Gobernación, ese tipo de cosas. No hay ninguna pena por cosas que nosotros hayamos trabajado, porque lo hemos hecho en el marco institucional, coordinando el trabajo conjunto con agencias internacionales. Ministro, le voy a trasladar algo de lo que está diciendo en este momento nuestra audiencia. Dicen que usted responde con solvencia a las preguntas que nosotros le planteamos. Sí. Si usted es un ministro tan solvente como se traduce de sus palabras, ¿por qué se tiene que ir? ¿Por qué se está yendo en el momento de mayor crisis política del gobierno? Y de una crisis que agobia por razones de corrupción y le pone el sello de gobierno más corrupto de los últimos tiempos a esta administración de Otto Pérez Molina. Ese es un criterio político de quien dirige el país. En este caso estamos hablando del presidente. Lo he dicho, es parte de las acciones para administrar una crisis. ¿Cuáles son los motivos por los que yo voy a encajar una estrategia que no solo tiene que ver con refrescar la imagen de un gabinete de gobierno, porque probablemente no se pare con 3 ministros o 4 ministros, sino que puede ser que en las próximas semanas haya una renovación del gabinete, un paso más. Aquí hay iniciativas que se están llevando también para las mismas cortes, hay iniciativas para reformas a las leyes que se van a llevar al legislativo. Lo que se está haciendo es una operación que es muy integral en diferentes aspectos. Y aquí lo que estamos hablando es precisamente de un replanteamiento de las caras de un gabinete de gobierno. Es el criterio político. ¿Y por qué parece irse contento? ¿Perdón? ¿Por qué parece irse hasta contento o aliviado? Porque yo me siento muy contento y satisfecho de lo que he podido trabajar durante 3 años y medio, que ha sido... Pero usted nunca pensó en salir en estas circunstancias. No, yo estaba preparado siempre para ir hasta el último momento, pero me enseñaron en la filosofía de trabajo que hay que llegar a cada sitio como si se fuera a permanecer en él toda la vida, pero estar dispuesto a abandonarlo en cualquier momento. Yo era designado como ministro, no era electo por la población. Sabía que en el momento en que el mismo presidente considera que alguno de sus colaboradores o varios de sus colaboradores pueden dejar ya de servir en una posición, está en todo su derecho de poder reestructurar una línea de trabajo. ¿Por qué fracasó Otto Pérez Molina en su gestión de gobierno? Pues esa es una evaluación, decir un fracaso habría que evaluar. ¿No lo viste como un fracaso? A muchísimas cosas, ¿verdad? Renunció su vicepresidenta, está desboronando su gabinete. Ese es un tema, es de cómo apreciamos. Desafortunadamente, si usted me pregunta a mí, a ver, ¿qué cosas usted considera que sí han valido la pena en mi gestión? Yo le digo, mire, aumenté 10,000 policías, los proveí de pistolas, regionalicé la academia de la policía, fundamos la escuela. Yo le estoy preguntando de la gestión del presidente Pérez Molina y hay 60,000 personas en la plaza exigiendo renuncia. Sí, pero por un hecho... Y especialmente una base de la clase media urbana, que es quien los eligió. Un hecho que puede oscurecer toda una gestión, una situación que es suficientemente impactante como para decir, aquí en Guatemala si hay 50 cosas malas, van a haber también unas 20 o unas 15 buenas. Mauricio, hoy ya no podemos ver las buenas porque estamos en este proceso que es lógico, la reacción de la población por algo que Mauricio, se llama corrupción, es el denominador común. Pero la corrupción pero no podemos ocultar también sí, de que hay éxitos y avanzamos en muchas otras cosas. Mauricio. Yo les estoy hablando, Guatemala no tenía la institucionalidad para la lucha antinarcótica que tiene hoy, y eso lo logramos ¿en cuánto? En 3 años y medio. Pero y si obtenemos muchas de estas cosas en función de la misma corrupción que se genera para obtenerlas, ¿qué ganamos en el camino?
Porque el problema de la corrupción es ahí, está ahí, es latente. Sí. Y se fue el secretario privado de la vicepresidenta. Sí. Bueno, que por cierto, no sé cómo apareció la tarjeta y la tableta y demás en un hotel de la Antigua, ¿Cómo pero es posible que se les vaya? se ¿Cómo va. es posible que se les vaya el secretario privado de la ¿Está vivo o vicepresidenta? está muerto Juan Carlos Monzón? Eso es algo que tenemos que determinar en la búsqueda que estamos haciendo. No tenemos ninguna evidencia de que esté muerto. Esas son especulaciones, ¿sí? Si en Estados Unidos con toda su tecnología puede controlar una frontera, ¿sí? La vamos a controlar nosotros entre Honduras y Guatemala, que son 245 kilómetros. Pero ustedes lo habían ubicado. Muchas veces, no. Usted lo Se llegaron a supone que ubicar. estaba ubicado. Se supone que tuvimos una información de que podía estar hospedado en un hotel y se montó una vigilancia. Y a las 24 horas de que no se movió nada, entonces se pidió el allanamiento y se encontraron 2 tarjetas y una ropa, lo cual nos da un indicio, pero no nos permite aseverar contundentemente que estuvo ahí. Pero ¿quién va a dejar 2 tarjetas de crédito en un hotel? Quique, por Dios, te pueden robar un par de tarjetas y ok. las dejas en algún lado. Puede ser inclusive alguna acción para poder despistar a las mismas autoridades. Pero están- hay tantas cosas que están pueden bajo ocurrir. control. Lo que pasa es de que lucubramos demasiado ¿Están bajo sobre- control las cuentas de donde puede sacar fondos, las tarjetas de donde puede sacar fondos el señor Monzón para que no pueda él financiarse esta fuga de la justicia? Esa es una responsabilidad del Ministerio Público, que es quien conduce la investigación, quien pide las órdenes de juez para inmovilizar cuentas, para todo lo demás. Nuestro trabajo, del lado nuestro, ha sido las alertas migratorias y generar en coordinación con el Ministerio Público lo que es la autorización de una captura internacional. Esos son los trámites Ministro, que se hacen. nosotros le hemos escuchado a usted hoy hacer el balance de su gestión y, por supuesto, la parte más positiva de su gestión. Ya ha descrito varios puntos de los que se siente orgullosos. Sí. Haga la autocrítica. Díganos, ¿cuáles 3 puntos llevaron a esta crisis de gobierno que jamás pensaron cuando hacían campaña por el Partido Patriota? Bueno, 4 mire, yo años puedo atrás? responder por gobernación, pero no voy a opinar por otros ministerios. Ni por la el- vicepresidencia. O por el gobierno en general. Ni por el presidente. Yo respondo por lo que Mauricio López Bonilla ha hecho durante el tiempo que ha estado al frente de la cartera, que son 3 años y medio ¿Y prácticamente. puede ser autocrítico respecto a eso? Sí, por supuesto. Podemos ser muy autocríticos sobre esas situaciones. Adelante. Sí, el tema, lo primero es la falta de recursos que hemos tenido, que no nos ha permitido avanzar como corresponde Pero eso no es porque- autocrítica, y planificar. Mauricio. Eso es responsabilizar. Eso es las finanzas responsabilizar al y no se ha dado dinero. No, pero lo que ocurre es que nosotros hemos hecho, digamos que en términos de gobierno, estaban planteadas las prioridades para ello y las expusimos. Entonces, una gran falencia fue no planificar adecuadamente los presupuestos, ni generar como corresponde esos recursos para garantizar que pudiéramos avanzar. Mauricio, el sistema penitenciario. Y no entremos a todo lo que pasó últimamente. Se intentó en un par de ocasiones hacer licitaciones para poder adjudicar la construcción o rehabilitación de cárceles. Y en una de las ocasiones se cae por completo, acá lo discutimos en una ocasión, por potenciales vínculos de tu persona con uno de los involucrados en las empresas. Sí, ahí surgió y bueno, cuando surgió esa situación, nosotros lo que hicimos fue inmediatamente dar por terminado ese proceso. Miren, aquí tampoco uno es perfecto, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden pasarse a la hora que se plantea este tipo de situaciones, porque aquí lo que se hace es definir, diseñar, elaborar planos, poder establecer con parámetros internacionales qué debe ser una verdadera cárcel, porque yo me topé acá cuando vine que 135 construcciones entre la policía y el sistema penitenciario no se podían tocar Mauricio porque están López, sujetos a procesos administrativos. Fue el presidente Pérez Molina quien ordenó que se le diera un trato especial y privilegiado a Byron Lima, que terminó ayudándole a construir una red que extorsionaba a No. reos adentro de prisión. No, de ninguna manera. ¿Y entonces quién es responsable de eso? La responsabilidad, en primer término, de las direcciones generales es de los directores y de los subdirectores. Cada dirección general tiene su propia ley. Y en el segundo nivel es el Ministerio de Gobernación, que dirige estratégicamente cómo funcionan las cosas. ¿Usted se daba Aquí- cuenta que estaban llegando a cargos en el sistema penitenciario, que estaban llegando a posiciones gente cercana a Byron Lima y que iba a responderle a Byron Lima? Bueno, lo que ocurre aquí es de que hubo mucha gente que sabiendo que podían estar nombrados para ciertas posiciones, fueron a buscar a Byron Lima. Aquí esto no es tan sencillo de explicarlo, ¿verdad? Es un tema complicado porque al final del día
también tiene todo un entramado complicado. Nosotros recibimos 12,000 privados de libertad y hoy tenemos 20,000. ¿Cómo hacemos para controlar todo eso? No es solo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Nosotros, en la administración del sistema penitenciario, le servimos a alguien que es el sistema de justicia del país. Son los jueces ejecutores y los fiscales, los ejecutores, los que dicen cómo se administra la población carcelaria del país. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo interinstitucional que debe tener una política criminal en esa área específica, que es lo que se está construyendo ahora. Don Quique Godoy tiene la última pregunta de esta jornada. El dilema principal, todo eso es el tema de rendición de cuentas. Si dentro de la estructura de gobierno el presidente tiene a su vicepresidenta que tiene que renunciar por denuncias de corrupción, a su secretario privado, que después pasa a ser presidente del ICS, que está ahora capturado, al secretario privado de la vicepresidenta, al director del sistema penitenciario responsable de rendir cuentas de este gobierno. Depende. En Estados Unidos hay una frase que dice, "The buck stops here", el último dólar para conmigo, el presidente de la República. Es el responsable de la situación que se dio en todo este gobierno. En el tema del Ejecutivo. Pero los temas de corrupción no los estamos viendo nada más en el Ejecutivo. Los hemos visto en otros organismos. Sí, en tribunales y en el organismo legislativo también, claro. El tema es que este es un tema de sociedad. No es solo un tema de Estado, es un tema de sociedad. Y como se ha dicho, existe un corrupto porque hay un corruptor. Tenemos que llegar todavía más a fondo. Mauricio López, a todo este tipo de temas. Por 3 años y medio usted ha aceptado en todas las ocasiones asistir a las entrevistas a las que nosotros lo hemos invitado. Esta es la última que ofrece como ministro de Gobernación y yo quiero reconocer que haya tenido la presencia de ánimo para someterse a estos cuestionamientos en el mismo día en que se anuncia su dimisión. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad.